Gracias a Dios, siempre nos da la oportunidad de poder compartir su palabra y en esta oportunidad estamos compartiendo nuevamente el Salmo 119. El tema de esta mañana es la palabra que permanece y no solamente es importante entender esto, sino poder asimilar la enseñanza para ponerla en práctica. Dice el Salmo 119 del verso 145 en adelante en esta porción: Clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Qué interesante y qué reconfortante es poder ver a través del salmista cómo es que uno debe expresar sus sentimientos a Dios cuando está pasando por un momento difícil, por un momento complicado. La palabra de Dios es un refugio seguro para quienes acuden a ella. En esta porción el salmista pide auxilio a Dios y encuentra ayuda en sus estatutos. Es importante entender esta verdad porque muchos creyentes que están atravesando momentos muy complicados, siempre uno utiliza la palabra de Dios para poder animar, reconfortar, porque es la palabra de Dios la que permite que nosotros podamos estar no solamente en paz, sino fortalecidos. Y muchos creyentes como que abandonan el escrito está y su confianza lo ponen en segundas, terceras personas y de pronto se empiezan a ahogar en ese mundo de problemas. Sin embargo, nosotros podemos ver acá cómo el salmista, en un momento difícil de su vida, él va hacia Dios y le expresa lo que hay en su corazón. Y en esta porción de la Escritura vamos a ver tres importantes principios que el salmista va a tomar en cuenta cuando uno atraviesa una dificultad. La primera es clamar. Ustedes pueden ver que en el 145 dice, clamé con todo mi corazón. Ahora, este clamar, ¿no es cierto?, que el salmista expresa a Dios y luego le dice, respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos. Pareciera aquí que el salmista está diciendo, Señor, escúchame, y si me escuchas, yo voy a guardar tus mandamientos. Como muchas personas cuando están en dificultad, cuando están en problemas, claman a Dios y dicen, Señor, si tú haces esto, yo te aseguro que voy a hacer esto. Si tú haces esto, yo voy a empezar a hacer esto. Inmediatamente detrás de un clamor hay una promesa un tanto que se acomode a la respuesta de lo que Dios nos dé. Sin embargo, esa no es la idea cuando el salmista hablaba del clamor. Él ha clamado con todo su corazón, esperando la respuesta de Dios. Y mientras lo hace, promete guardar sus mandamientos. Porque él sabe que Dios le va a contestar. Y como consecuencia de eso, en gratitud a ello, él va a guardar sus mandamientos. No va a obedecer si Dios le contesta de la forma que él espera, sino el salmista dice, Señor, a tu respuesta, yo voy a seguir guardando tus mandamientos. En el momento de necesidad es casualmente cuando nosotros clamamos a Dios. Y muchas veces hacemos promesas para seguirle, promesas para agradarle. Y a veces cuando Dios responde, nos olvidamos. Y dejamos a un lado todas esas promesas que en nuestra desesperación le hicimos. O como muchos otros, al no ver la respuesta a su oración, se ofenden, se resienten, se alejan de Dios y le echan la culpa a Dios de la desgracia que les ha ocurrido. Es importante entender este clamor, este acto que el salmista habla de que él dice, clamé con todo mi corazón. Cuando vamos al diccionario, la palabra clamor
expresa la idea de pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. Otra frase dice, quejarme con gritos pidiendo favor y ayuda. Es importante que cuando vemos este término lo podamos ver no solamente en el contexto que nosotros entendemos, sino en el contexto del pueblo de Israel. Los hebreos utilizaban para describir un clamor o grito que se originaba de lo profundo del diafragma. Es decir, el término clamor en el Antiguo Testamento habla de un grito fuerte y desesperado de lo profundo de nuestro ser. Como cuando ocurre algo y tú gritas, ¿cierto?, pidiendo ayuda y tu grito es desgarrador. Por eso clamar viene de la palabra hebrea kará, que significa acosar a una persona, insistir sin desistir. Es interesante este término hebreo. Y de seguro que la mayoría de nosotros recordamos cuando en una oportunidad el profeta Elías está en una casa y en ese lugar una mujer le está atendiendo y de pronto el hijo de esta mujer muere, fallece. Y la mujer va donde el profeta y le dice, de repente al venir tú a mi casa has hecho recordar a Dios mis pecados. Entonces el profeta Elías se acerca al niño y dice en 1 Reyes capítulo 17 versículo 21 al 22, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Acá está utilizando la misma idea y clamó. El profeta Elías clamó, le salió el grito de lo profundo de su corazón. También esta idea lo podemos ver, recuerden cuando José fue vendido a Egipto y es recibido en la casa de Potifar como un esclavo más, y de pronto la esposa de Potifar empieza a insinuarle, empieza a querer tener sexo con él y José la rechaza, pero en Génesis capítulo 39 versículo 14 ella lo quiere forzar y él corre. Entonces ella inventa, trama algo para defenderse ante esa situación y definitivamente hacerle daño a José. Y en el versículo 14 dice, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Este término, grandes voces, es el término kará que se utiliza para clamar. Ella gritó desesperada, fingiendo que José quería abusar de ella. De modo que la palabra clamor en el Salmo está refiriéndose a un grito, está refiriéndose a una expresión que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Y creo que la mayoría de nosotros conocemos un texto que habla de clamar a Dios. Y más lo sabemos hasta de memoria en Jeremías, recuerdan, Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es interesante ver este clamor de David con lo que enseña el profeta a través de este texto, porque nos habla el momento en que él vivía y el momento en que el salmista vivía, y que ambos claman a Dios en una circunstancia muy parecida, en un momento de dificultad, en un momento donde pareciera que nada va a salir bien, en un momento donde pareciera de que se acabó la vida. Ahora, cuando nosotros examinamos este texto de Jeremías, que lo sabemos de memoria, uno se pregunta ¿por qué Dios le dijo a Jeremías que clamara? Aquí Jeremías no está clamando él de manera particular. Dios le está invitando a clamar como Dios nos invita a clamar. Y le dice, clama a mí. ¿Dónde estaba Jeremías cuando Dios le da esta promesa? El versículo 1, versículo 2, nos explica un poco de contexto dónde se encontraba Jeremías para que nosotros entendamos por qué Dios le dice, Jeremías, es en este momento en que tú tienes que clamar a mí. Jeremías, en el versículo 1 de este capítulo 33 dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra,
Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. ¿Pueden ver en qué situación estaba Jeremías? Sí, estaba en la cárcel. Estaba preso. La situación de Jerusalén en ese contexto se hacía cada vez más complicada, más desesperada. Se estaba deteriorando, como se dice, a pasos agigantados. Las casas habían sido destruidas. Los babilónicos habían aniquilado la ciudad de Jerusalén. Judá había sido derrotada y abandonada. Parecía que la historia judía en ese momento iba a terminar. Jeremías estaba preso porque el rey Sedequías se molestó porque él profetizaba, él hablaba palabra de Dios que no le favorecían. Porque el profeta no dice cosas que le agrada a la gente, sino la palabra de Dios que agrada a Dios. La ciudad sería entregada en manos del rey de Babilonia, decía Jeremías. Y definitivamente al rey Sedequías no le gustó. Y Jeremías le dijo, tu reino vas a escapar de la mano de los caldeos. Entonces durante 40 años Jeremías había estado advirtiendo que Judá y Jerusalén serían destruidas por sus pecados, por la maldad que habían hecho. Y justo en ese momento es que el ejército de Babilonia estaba ahí cerca de la muralla de Jerusalén. ¿Y qué había pasado? Jeremías había sido echado en un hoyo en la cárcel. Para el pensamiento humano, fue más allá de cualquier duda de que las promesas de Dios y de Israel, fue un fracaso. De repente Jeremías ahí en la cárcel diría, pero Señor, ¿dónde están tus promesas de que me ibas a cuidar, me ibas a proteger? Y fue precisamente en este tiempo en que Dios le habla a Jeremías, y es en ese contexto que Dios le dice a Jeremías, clama a mí, aflígete ante mí, gime ante mí, insiste sin desistir ante mí y yo te voy a responder, y solo yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, sino te voy a enseñar cosas grandes y cosas que te son ocultas que tú ni siquiera imaginas conocer. Y esa es una verdad, mi hermano. Es en el tiempo de dificultad en que Dios quiere enseñarnos cosas que en un momento de paz no hubiéramos entendido. Y es por eso que muchos creyentes cuando llaman y están en problemas y uno le habla la palabra de Dios, se incomodan, se molestan, como que quieren que uno les diga algo que les calme inmediatamente, pero es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Y Jeremías está en la cárcel, Jeremías está preso, y Dios le dice, Jeremías, este es el momento en que tú debes clamar a mí. ¿Estás enfermo? Es el momento de clamar a Dios. ¿Tienes algún familiar que está a punto de morir? Es el momento de clamar a Dios. ¿Lo harás? ¿Clamarás a Dios? Pues ¿en qué otra oportunidad? Y el Señor dice, clama a mí, clama a mí. Aquí, en primer lugar, vemos la acción humana. Para que Dios haga cosas grandes y responda, primero Dios invita a que el hombre accione. Es en este momento en que Dios nos invita a nosotros colaborar con la acción que Él va a realizar. Y a este clama a mí, vemos la acción humana. Es interesante que cuando Dios le dice clama a mí, no le está diciendo que pruebe, no le está diciendo intenta clamar a mí, sino Dios le asegura, clama a mí y yo te voy a responder. En otras palabras le dice, clama a mí ahora, desahógate, descarga tu problema, ruégame por esta ciudad. Suplícame en este momento para que yo actúe y yo te voy a responder. Cuando dice yo te voy a responder, vemos claramente la acción divina, la acción humana junto con la acción divina. Oído a eso. Dios nos dice, nos da su palabra de que Él nos va a responder. Y la respuesta vendrá y Dios quiere que reconozcas quién fue el que te respondió. Por eso es que muchas veces cuando nosotros recibimos la respuesta de Dios, muy pronto nos olvidamos de Él. ¿Cuánta gente en las iglesias, cuando congregábamos, daba testimonio de lo que Dios había hecho? Y de pronto le vino un problema y se olvidó de Dios y se apartó del Señor. No tienen el carácter suficiente para creer lo que la Biblia dice. Y es en el momento de dificultad, mi hermano, pareciera complicado esto. Pareciera difícil. Pero es en este momento de problemas en que tú tienes que clamar a Dios.
Es en este momento, precisamente en este momento, en que Dios te invita y te dice, clámame y yo te voy a responder. Dios ha sido muchas veces paciente en esperar a que lo invoquemos. Y nosotros también debemos ser pacientes en esperar su respuesta, en esperar que Él va a responder. Él ha sido fiel en el pasado para responder y de seguro nos va a responder. Y le dice a Jeremías, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué estás esperando, mi hermano? ¿Te vas a ahogar en la desesperación? ¿Vas a decir, nadie me llama, nadie me atiende, nadie me hace caso, se han olvidado de mí? ¿O tú vas a clamar a Dios? Y es importante recordar lo que Isaías capítulo 65, versículo 24 dice, y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Qué interesante, mira, léelo, y es posible que mires a la pantalla y lo leas en voz alta. Léelo en voz alta, te doy un par de segundos para que lo leas. Léelo en voz alta, ese texto de Isaías 65, 24. Adelante. ¿Qué va a hacer Dios antes que tú clames? Te va a responder. Y mientras tú hablas, ¿qué dice la palabra? Que Él oyó. Porque Dios conoce tu situación. No estás solo, no estás sola. Dios conoce lo que estás viviendo. Sabe lo que sientes. Sabe lo que hay en tu imaginación. Y te invita a que clames porque Él ya sabe. Y la respuesta viene aún antes que clames. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Al igual que cuando uno ve a su hijo y sabe que tiene hambre, uno ve, está dando vuelta buscando algo que comer. Y uno sabe que tiene hambre. Y viene y dicen, papá, tengo hambre. Y uno dice, mira, acá hay una fruta, acá hay un plátano, acá come esto. Dios, que es omnisciente, ¿cuánto más sabe nuestras necesidades? Por eso este primer punto de clamar es importante en nuestra vida. El segundo punto que el salmista nos enseña es meditar. Y él decía, para meditar en tus mandamientos. Y el versículo 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Interesante cómo el salmista no solamente medita en la palabra de Dios en un momento en que está en tranquilidad, sino él aprovecha las altas horas de la noche para poder meditar en su palabra. El Salmo 63:6 dice, cuando en mi cama me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche. Fíjate mi hermana, fíjate mi hermano. El salmista está diciendo que está meditando en su cama en el momento de dormir. Por eso ahí surge una interrogante. ¿Cuál es tu último pensamiento antes de ir a la cama? ¿O qué es lo primero que piensas cuando tú te levantas? De seguro, como muchos de nosotros, vas cansado y cuando te levantas vas corriendo al celular a ver si te ha llegado un mensaje, si hay alguna noticia, si ha habido una llamada o prendes las noticias. ¿Qué es lo que haces en primer lugar? Muchas veces nosotros no meditamos en la palabra de Dios, no porque no tenemos la capacidad de recordar, sino que no utilizamos un buen método para poder no solamente meditar, sino recordar la palabra de Dios. Donald Whitney, el autor de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, él hace una pregunta en su libro, en el capítulo 3, dice, ¿por qué es necesario meditar en las Escrituras? Y él presenta dos ejemplos. Uno de ellos es de una taza de té. Él dice que tú colocas agua caliente en un recipiente, en una taza, y colocas, ¿no es cierto?, el té, la bolsita de té. La bolsita de té representa tu asimilación a las Escrituras, ¿no? Escuchar la palabra de Dios es como sumergir la bolsita de té en la taza una vez, ¿no? El agua absorbe algo del sabor del té, pero no tanto como cuando tú la sumerges varias veces. Es decir, está el agua caliente,
tú colocas esa bolsita de té en el agua y le colocas una vez, luego lo sacas, ¿qué sucede? El agua no ha absorbido todavía mucha esencia del té, pero si lo colocas más tiempo, va a absorber mayor esencia del té y tú vas a poder disfrutar mejor esa taza de té. De igual manera es la meditación. Mientras tú más te sumerjas en la palabra, más vas a absorber de la palabra. Y utiliza el ejemplo también de acercarse al fuego. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de disfrutar una fogata. Y a veces la fogata lo hacíamos en campamentos donde hacía mucho frío. Y lo primero que hacíamos luego de salir de un auditorio hacia la fogata es correr a la fogata porque eso nos iba a calentar. Y nosotros corríamos y nos acercábamos a la fogata. ¿Y qué es lo primero que hacíamos? Extendíamos nuestras manos para que nuestra mano se caliente. Y cuando tus manos estén calientes, ¿no es cierto?, empezaba tu cuerpo a calentarse. ¿Qué sucedería si tú ibas a la fogata, te calentabas un poquito y luego te retirabas? Nuevamente empezabas a sentir frío. Pues este autor dice que la meditación es algo parecido. Que tú te acercas a la palabra de Dios y el fuego de la palabra empieza a calentarte. Cuando tú te alejas, necesitas nuevamente volver. De lo contrario, te vas a enfriar. De modo que la meditación es la actividad por la cual hablamos nosotros con nosotros mismos. Es decir, tú estás ahí recordando ese texto, clama a mí y yo te responderé. Jeremías dijo este texto en un contexto donde él estaba en la prisión y él es invitado por Dios a clamar a él. Estás meditando. Yo estoy en un momento de mi vida que tengo un gran problema. Entonces, al igual que Jeremías, Dios me invita a clamar y yo voy a clamar y Dios me dice yo voy a responder cuando yo clame a él. Eso es meditar. Meditar es dejar de escuchar al mundo, la televisión, las llamadas de teléfono, toda distracción, para pasar un tiempo a solas con Dios, a tener comunión con Dios. Y es donde tú enfocas toda tu atención en la Biblia, en la palabra de Dios. No solamente es leer la Biblia, sino tú tienes una conversación personal con Dios a través de la Escritura. Es decir, la meditación tiene que ver con que tú des vuelta a ese pensamiento. Por eso, ¿se acuerdan cuando Josué empieza su carrera? Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y cuando tú empiezas a meditar, entras en el tercer punto que el salmista nos presenta. ¿Cuál es este punto? Entender. El versículo dice: hace ya mucho que he entendido tus testimonios. No podremos comprender, obedecer, ni beneficiarnos de los principios, de los tesoros que tiene la palabra de Dios si la mantenemos cerrada y guardada, y si no entendemos lo que ella dice. Alimentarse de la palabra de Dios requiere estudiar, leer, observar, pensar, escribir al costado de tu Biblia y aplicarla. Dios no nos va a enseñar si nosotros no hacemos nada. Y al mismo tiempo, para entender la Escritura, Dios ha levantado maestros y les ha dado dones, maestros humanos, personas. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios da a algunos el don de la enseñanza, pero esta es una forma en la que Dios nos facilita el hecho de que nosotros podamos comprender las Escrituras. En Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no solamente escuchaban, sino se ponían a meditar y a entender si eso que estaban enseñando estos hombres, Pablo y Silas, era verdad o no. Esa es la forma en que nosotros debemos expresar a Dios nuestro amor a su palabra. No solamente clamar, sino meditar, y meditar para entender.
Dios también utiliza el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la Escritura. No podemos esperar a entender la Biblia por nosotros mismos o a través solamente de maestros, porque el Espíritu Santo debe ser nuestro principal maestro. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Ahora, el hecho de que el Espíritu Santo sea nuestro mejor maestro no quiere decir de que no tenemos que estudiar la palabra de Dios. Como algunos dicen, el Espíritu Santo me enseña, lo demás no me importa. No, no es así, porque es un todo. Todo se complementa. Estudiar la palabra de Dios con una actitud de oración, buscando iluminación del Espíritu Santo, es esencial para entender la Biblia. Pero es un grave error pensar que el estudio bíblico personal no es necesario. Tienes que estudiar de manera personal. Ahora, es importante saber también, así como hay maestros humanos, así como el Espíritu Santo enseña, no cualquiera puede entender las Escrituras. Dice la Biblia en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para poder entender la Escritura, primero tienes que nacer de nuevo, tienes que experimentar el nuevo nacimiento, si no quedará en tu entendimiento y será como un pensamiento intelectual más que acumules y que tienes en tu mente. Pero la palabra da vida cuando tú tienes vida. Y solamente el hombre tiene vida cuando tiene un encuentro personal con Cristo y el toque de Jesús hace que experimente el nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento hace que tú entiendas la palabra de Dios. Por eso Corintios dice de que para cualquier otra persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, la Biblia es una locura, no las puede entender, porque necesitas el Espíritu Santo dentro de ti que te guíe a entender. Por eso el salmista decía, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. El salmista no solamente gozaba de comunión con Dios, sino sabía lo que era el clamar, sabía lo que era meditar, sabía lo que era entender la Escritura. Y hay un precio que pagar para tener que asimilar esta verdad. Usted tiene que clamar con todo su corazón, con toda su alma. Un esfuerzo a medias no sirve. Tiene que poner todo de su parte. Tiene que hacer un alto a las actividades, abrir la Biblia, leerla, meditarla, para poder entenderla. Y cuando usted la aplica, lo entiende doblemente. Te invito a que te unas a este principio del salmista. Si estás pasando una dificultad, Dios te invita a que clames a Él. Y cuando tú clames, vas a empezar a darte cuenta que esa palabra va a dar vuelta. Recuerda las promesas de Dios. El día que temo, yo en ti confío. Estás en un momento de aflicción. Agarra una promesa de Dios y dale vuelta en tu cabeza, dale vuelta. Medítala, medítala, medítala. Y luego la aplicas y cuando la entiendas, te vas a dar cuenta que aún no ha sufrido hasta la muerte como Jesús. Y el Señor Jesús te va a acompañar aún más allá adelante. Confía, mi hermano, sigue adelante, ánimo, no desmayes. Si estás en un momento muy complicado de tu vida, el Señor te extiende su mano y te dice, yo te tomo de mi mano, con mi mano, tu mano, y vamos allá. Así que, mi hermano, terminemos este tiempo orando y diciéndole al Señor, voy a empezar a clamar. Voy a empezar a meditar para entender tu palabra. ¿Te animas? Oremos. Padre, te bendecimos. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos, Señor, que tú tomes nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y queremos empezar a clamar a ti, porque sabemos que tú vas a responder. Y cuando respondes tú, vamos a entender tu palabra y vamos a comprender y vamos a ver esas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Porque detrás de esta aflicción hay algo oculto que todavía no vemos. Y es, Señor, y es parte de tu voluntad. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.